Buenas tardes. Bueno, a través de mi presentación, yo quería presentar un tipo de paisaje del que se ha hablado muy poco, por no decir nada, dentro de los ámbitos de la historia del arte y de la historia de la arquitectura. Incluso creo que también dentro de la historia del paisaje, salvando, al menos a nivel europeo, salvando ejemplos de geógrafos como el francés Éric Dardel. Mi propuesta intenta ser una propuesta interdisciplinar, partiendo de mis estudios de historia del arte y de las bellas artes, que es el programa de doctorado en el que yo estoy, y que intenta aglutinar también los estudios de filosofía, concretamente trabajo con herramientas de la fenomenología, y que intenta también aproximarse a propuestas que están a caballo pues, entre la geografía y la filosofía. En este sentido, a mí me interesa hablar del paisaje defensivo, no por una cuestión anecdótica o por un interés personal determinado, sino porque me posibilita un marco de trabajo concreto, que es el de volver a prestar atención al concepto de límite que tanto desarrollo ha tenido dentro de la historia de la filosofía y también aproximarme a un nuevo tipo de ruina que salpica todos nuestros paisajes y a la que yo en mi investigación paso a denominar residuo. En primer lugar, quisiera empezar con una cita del filósofo español Eugenio Trías en relación al concepto de límite, en la que, y cito textualmente, decía: el límite debe pensarse en forma afirmativa, como limes, o como espacio y lugar susceptible de ser habitado. Constituye una franja estrecha y frágil, un istmo. El límite es siempre una realidad ambigua. Rafaela, perdón, ¿Sí? no nos estás compartiendo la pantalla, ¿eh? No, te estamos viendo a ti y no estás Vale. ¿No sale mi presentación? No, ponle compartir pantalla, aceptar y luego envías la presentación. La despliegas. Vale. A ver, es que compartir pantalla parece que no... Compartir pantalla y luego abre la presentación. Exacto. Sí, está abierta. Ahora abre tu presentación. Estamos viendo, así es, de toda la pantalla, exacto. Exacto. Y puedes seguir hablando. Ya estamos viendo correctamente. Vale, estupendo. Disculpad. Como decía, Eugenio Trías, en su filosofía del límite, en el despliegue que lleva durante toda su vida con lo que él llama la filosofía del límite, deja esa cita en la que, repito, afirmaba que el límite debe pensarse de forma afirmativa, que constituye un lugar para ser habitado y que en cualquier caso es siempre un lugar ambiguo. En el caso de la posibilidad de traspasar, de hacer una transposición entre todo ese bagaje filosófico, ¿no? Desde el peras griego, aproximarlo al paisaje, me parece que es fundamental que la historia del arte, la filosofía y las bellas artes empiecen a trabajar en un espacio en común en torno a un tipo de paisaje que es el paisaje militar. Como ya había introducido, me parece que la ruina defensiva estimula la posibilidad de hablar una ruina que es típicamente moderna, es decir, que no podía ser
trasladada a otro marco cronológico, a otra franja cronológica. Y es esa ruina a la que yo paso a denominar residuo y que voy a definir a continuación. En primer lugar, aquello que define al residuo en tanto que nueva categoría de ruina, en tanto que escisión en relación a la ruina tradicional, al paisaje de ruinas, es que, a diferencia de la ruina convencional, no estamos ya hablando de un determinado estado físico o material de una arquitectura, sino que estamos hablando de un nuevo valor plástico que fundamentalmente traspasa la realidad arquitectónica, y por eso me ha parecido interesante presentarlo en este congreso, y pasa a ser un nuevo valor plástico esencialmente territorial y paisajístico. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, me parece interesante que, como de nota al pie, se recuerde el origen etimológico de plástica, volviendo a la plastique griego, que significaba aquello que podía ser modelado, aquello que se podía modelar con las manos. A diferencia del esculpere, que es aquello que precisaba de una intervención, pues, de herramientas de cincel. Este tipo de ruinas, que podría ser militar, pero no tiene por qué serlo, es decir, yo estoy hablando de una categoría en un sentido amplio y, como digo, de una escisión en relación a la ruina en un sentido estándar, tiene como particularidad la vivencia o el proceso de volverse orgánica, es decir, de vivir un proceso de organicidad en relación al territorio. Ese proceso, y voy a intentar explicarlo o exponerlo a partir del desglose o de digamos que una serie de fases. En primer lugar, tenemos la ruina en un sentido amplio, que si nos servimos de herramientas de la fenomenología y de la estética, como es, bueno, en este caso mi propuesta, podemos entender que una ruina en sentido tradicional, en sentido estándar, como digo, es sencillamente un útil, en término heideggeriano, caído de su red de remisiones que de alguna manera sigue manteniendo todavía alguna remisión a esa antigua red, como digo, en terminología heideggeriana. Un estadio intermedio entre la ruina tradicional y el residuo, que, como digo, ya desborda lo arquitectónico para ser esencialmente un valor de una plástica paisajística, nos encontramos en un término medio a la ruina romántica. La ruina romántica es nuevamente, pues evidentemente, una ruina, es decir, es un útil caído también, que ahora ha dejado de ser ya un signo, tomando, si se me permite, ese préstamo de la semiótica, y que se va convirtiendo en un objeto símbolo. Es decir, que, como digo, ya no es solo una señal, perdón, no quería decir signo, quería decir señal, ya no es solo una señal, es decir, ya no es solo una señal arquitectónica, sino que es un objeto símbolo que desborda sus límites y que pasa a configurar toda una organicidad, toda una topografía con un nuevo código plástico. Rafaela, si pudieras ¿Sí? concluir para pasar a la siguiente. Muchas gracias. Sí, claro. En último lugar,
voy a presentar lo que esencialmente la aportación central de mi propuesta, y es el concepto de residuo, o que a su vez es extensible al paisaje residual, por lo tanto, que es un útil que está completamente caído de su red de remisiones, y eso se puede vincular al lenguaje y por lo tanto se puede vincular al limes, y que por lo tanto desarrolla toda una poética desprendida del lenguaje. En este sentido, este es el motivo por el cual hablo de una arquitectura del límite. No olvidemos que la ruina defensiva o el paisaje defensivo es siempre un paisaje limítrofe. Con esto no sé si me estoy excediendo ya de tiempo. Voy a pasar algunas fotografías para intentar ilustrar. He trabajado para este artículo he trabajado sobre dos paisajes defensivos, uno en el estrecho de Gibraltar en España y otro en la línea Maginot en la frontera franco-alemana. Esto sigue siendo estrecho de Gibraltar. Y aquí en el Bajo Rin, en Alsacia, actual Gran Este. Yo creo que puede verse esa nueva plástica, ¿no? Ese proceso de organicidad que va adquiriendo la ruina. Hasta aquí, muchas gracias. No sé si me estoy excediendo de tiempo, por eso es que sí hay que cortar, corto ya. Muchas gracias. Muchas gracias.